que existen diferentes materiales para la fijación de las restauraciones indirectas. Tengo que conocer cuáles son las técnicas, los protocolos que utilizo para cada uno de estos materiales, las propiedades, las ventajas y desventajas que debo tener en cada uno de ellos. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre los agentes cementantes y sobre la técnica de cementado de cada uno de ellos. ¿De qué depende el éxito del tratamiento restaurador? ¿Será que todo el trabajo para la fijación de esta restauración indirecta lo tiene el cemento? No, ¿verdad? Necesitamos aquí que haya también una retención, dependiendo del tipo de cementación que voy a realizar. Hay cementaciones adhesivas y las cementaciones que realizamos con otros tipos de materiales donde requiero también una retención mecánica, ¿sí? La restauración debe estar sumamente ajustada y precisa de acuerdo al tallado que hemos realizado en la estructura dentaria, ya sea de coronas, ya sea de restauraciones posteriores indirectas, pueden ser carillas. Tiene que haber una adaptación perfecta hacia la estructura o a la cavidad dentaria, ¿no? Por eso, puede existir o no una retención mecánica dependiendo el tipo de agente cementante que voy a utilizar. Pero lo más importante, tiene que haber un buen sellado de márgenes antes de la cementación, ¿sí? Entonces tenemos que verificar antes de cementar que esta restauración indirecta, esta corona que quiero fijar, esté perfectamente adaptada a la cavidad o a la estructura dentaria preparada. Y lo más importante, adaptada a nivel del margen. Si no existe esta buena adaptación, entonces nosotros no podemos cementar esa restauración indirecta, ¿ya? Vean la diferencia que existe aquí. Miren, ese tipo de coronas se encuentra adaptada a la parte o a la terminación cervical o marginal, ¿no, verdad? Entonces, si no se encuentra adaptada, si bien mi agente cementante va a fijar esta corona o esta restauración indirecta, esto a lo futuro nos lleva a un fracaso por la filtración que va a existir, ¿ya? Entonces, tiene que haber un perfecto sellado marginal. Eso es importante. Y no solamente en coronas, también hablamos de las restauraciones indirectas. Si yo voy a realizar una restauración indirecta, tengo que asegurarme que el margen de esa restauración adapte perfectamente a la estructura dentaria. Tiene que haber continuidad en toda la anatomía dentaria. No puede existir ningún tipo de espacios donde yo crea que el agente cementante va a ser el que va a rellenar ese espacio. No. El espacio que hay entre la estructura dentaria y mi restauración indirecta debe ser mínima, ¿no? Mínima, ¿ya? Tiene que haber una perfecta adaptación, no puede haber gradas, no puede haber espacios en relación a la estructura dentaria preparada. Bien, hay diferentes tipos de agentes cementantes que seguramente ustedes ya lo vieron esto en segundo año en materiales dentales y tal vez o posiblemente igual en operatoria dental, ¿no? Donde utilizamos diferentes tipos de materiales para la fijación de las restauraciones indirectas. Bueno, existen diferentes materiales, pero que muchos de ellos en la actualidad ya no lo estamos utilizando, ¿sí? El óxido de zinc y eugenol, que era uno de los primeros agentes de cementación que utilizábamos, ya no lo utilizamos en la actualidad, ¿no es cierto? Luego tenemos también el fosfato de zinc, luego tenemos los ionómeros, los cementos de resina, que lo vamos a ir viendo uno por uno durante esta clase. Un cemento ideal, ¿qué características debería tener? Siempre se ha estado en busca de materiales,
de todo tipo de material odontológico que cumpla características ideales, ¿no? Y entonces, es por esa razón que se ha ido desarrollando en el transcurso de todos estos años diferentes cementos. ¿Cómo voy a seleccionar el agente cementante? Tengo que ver que mi agente cementante tenga buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Buenas propiedades mecánicas, es decir, que haya una cohesión en el material. Si ese material no tiene buenas propiedades mecánicas, puede suceder lo que estamos viendo en la imagen. En este caso, si tuviéramos cementado una corona y esa corona, después de un tiempo, resulta que se sale del lugar donde hemos cementado, y miren aquí, queda material que se encuentra adherido a la estructura dental. Y seguramente si yo agarro la corona, también va a haber parte del material que va a estar adherida a la corona. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Aquí el material ha sido el que se fracturó, que se rompió. ¿Por qué? Porque no tiene buenas propiedades mecánicas. Entonces, tiene que tener buenas propiedades mecánicas. También tiene que ser capaz de fluir el material. Me tiene que dar un buen tiempo de espatulado, de fraguado, de trabajo principalmente, ¿ya? Debería ser un material también estético, que pueda fluir con facilidad en espacios mínimos y también que sea un material biocompatible para que no sea tóxico o produzca algún tipo de injuria pulpar en caso de que trabajemos en piezas vitales, ¿no? Propiedades biológicas, entonces. Si yo hablo de propiedades biológicas, estamos hablando que el material tiene que ser compatible o biocompatible con la pulpa dental. Es decir, que no tiene que ser tóxico. Principalmente, vuelvo a repetir, cuando trabajemos en estructuras dentarias vitales. Si es un material tóxico, podría producir algún tipo de injuria pulpar, lo que me puede llegar a dar una pulpitis irreversible, ¿no? Buenas propiedades mecánicas, ya dijimos. Esto es lo que les hablaba del ejemplo. Tiene que tener buena resistencia a la compresión, a la tracción. Buen módulo de elasticidad, un módulo de elasticidad similar al de la dentina, al del esmalte, es decir, a la estructura dentaria, ¿no es cierto? Que tenga buena dureza y que no se degrade con facilidad, ¿ya? Eso es lo que les decía. Miren aquí. Estamos viendo la estructura dentaria, ¿sí? Aquí vemos la estructura dentaria, parte de cemento que está adherida a la estructura dentaria y la corona, miren, completamente limpia en este caso. Vamos a la imagen de abajo. Vemos estructura dentaria con parte del cemento, ¿no? Tanto en la estructura dentaria como en la restauración. Y en este caso ha habido dos fallas diferentes. Aquí, si yo estoy viendo todo el cemento en la estructura dentaria, pero en la corona, en este caso, no veo nada de material, ¿qué quiere decir? Que el material no ha sido el que se fracturó, sino que aquí ha habido una falla adhesiva a mi material de restauración. ¿Sí? El material está intacto, solo que no se adhirió bien a mi material de restauración. A diferencia de la imagen de abajo, que podemos observar que el material ha sido el que se fracturó, ¿no? No ha tenido buenas propiedades mecánicas, el material se fracturó y por eso queda parte del material en la estructura dentaria y parte del material en el material, en la corona en este caso, ¿no? Ahora, mucho depende de las propiedades del tipo de manipulación que estoy realizando del material. Al momento de la mezcla, esperar el tiempo de fraguado. Si me dice que no tiene que entrar en contacto, por ejemplo, con saliva, con agua, entonces
todas las propiedades mecánicas dependen de muchos aspectos, principalmente manipulación del material. Si yo manipulo de una forma inadecuada el material, espatulo más tiempo o menos tiempo, entonces ese material no va a llegar a tener las propiedades mecánicas que debería tener, ¿no? Entonces puede haber ahí una falla cohesiva del material, ¿sí? O si no dejo fraguar el tiempo necesario, lo mismo. Debería existir igual entre las otras características que se buscan en un material de cementación, es que tenga buena adhesión no solamente a la estructura dentaria, sino que también tendría que tener una buena adhesión al material de restauración, ya sea corona, carilla, incrustación, pero debería tener igual una adhesión tanto al material de restauración como a la estructura dentaria. Y es importante que esa restauración, ya dijimos, tenga un buen sellado marginal, ¿sí? Buen sellado marginal, porque el material, si bien va a ir a escurrirse y llegar a ocupar todo ese espacio que tenemos entre el material de restauración y la estructura dentaria, ese espacio hemos dicho que tiene que ser mínimo. Por eso es importante que haya un buen sellado marginal y si no estoy utilizando un material de cementación donde haya una adhesión a la estructura dentaria, entonces tiene que haber una retención mecánica. Vuelvo a repetir. Dependiendo el tipo de material de cementación que utilice, yo voy a necesitar retención mecánica o no. Si cementamos con un material adhesivo, ¿ya? Entonces no es necesario que haya una retención mecánica. Pero si no voy a utilizar un material donde haya una adhesión específica, entonces necesito también que haya retención mecánica. El material de cementación debería tener baja solubilidad, es decir, que no debería degradarse con facilidad frente a líquidos, ¿no? Si el material tiene baja solubilidad, esto permite que haya un buen mantenimiento de la interfase, ¿sí? Diente-restauración. Aquí ya dijimos, tiene que haber buen sellado marginal para evitar que en esa interfase donde se encuentra mi material de cementación pueda degradarse, porque puede ser soluble, ¿no es cierto? Frente al líquido, es decir, frente a la saliva en este caso, ¿ya? Y esto es igual una parte de las características ideales al momento que realicemos restauraciones indirectas, ¿no es cierto? Integridad marginal, ¿ya? Otra de las características que siempre se busca en los materiales de cementación es el tiempo de trabajo y tiempo de fraguado. El tiempo de trabajo se mide desde que iniciamos la mezcla del material hasta que adquiera una viscosidad necesaria a la mezcla, ¿sí? Esta viscosidad debe ser lo suficientemente baja como para poder fluir, ¿no? Y formar una capa delgada, ¿ya? Si la viscosidad es muy alta, es decir, demasiado viscoso, ese material no va a llegar a fluir de forma correcta y no va a llegar a escurrirse de forma correcta, ¿no es cierto? Entonces, aquí también, muchas veces para que el material tenga tal vez una baja viscosidad o me salga un poquito más fluido, como muchos dicen, a veces tenemos el mal hábito de querer incorporar más líquido a mi material, ¿no? Pero si yo incorporo más líquido, las propiedades mecánicas bajan. Si bien esto me aumenta el tiempo de trabajo, el tiempo de fraguado, las propiedades mecánicas bajan. Por eso es importante que mantengamos nosotros
la relación polvo y líquido que me dice el fabricante. Si me dice es una cucharilla por una gota, debo mantener esa relación de polvo líquido porque esa relación es la que me garantiza que tenga las propiedades mecánicas del material, ¿sí? No para aumentar el tiempo de fraguado o el tiempo de trabajo, voy a aumentar un poquitito más de líquido, disminuyendo las propiedades mecánicas. Espesor de la película y la viscosidad que ya hemos hablado, el material tiene que ser capaz de sellar ese pequeño espacio que siempre va a haber, ¿no es cierto?, entre la restauración y la estructura dentaria, ¿sí? Pero ese espacio es mínimo, mínimo. Y ese espacio mínimo tiene que ser sellado por mi material de cementación. Por eso el material de cementación tiene que tener la viscosidad adecuada. No puede ser muy viscoso para que pueda fluir con facilidad y poder sellar ese espacio mínimo. Si el material es muy viscoso, entonces no vamos a llegar a sellar esos espacios mínimos. Propiedades estéticas, ¿no? Principalmente cuando utilizamos materiales que son estéticos. Actualmente se utilizan materiales estéticos, cerámicas, que tengan un espesor mínimo, carillas. Entonces, si ese material de cementación no cumple con las propiedades estéticas, puede alterar de alguna forma el color de la restauración. Por ejemplo, miren, restauraciones sin metal, ¿no? Restauraciones sin metal, ya sea de porcelana, sea cerómero, principalmente en el sector anterior. Si el color de mi material de cementación difiere, ya, o es muy oscuro, muy claro, va también llegar a alterar el color de mi restauración final. Entonces, siempre es mejor que el cemento que vamos a utilizar sea lo más translúcido para que no altere el color de mi restauración final. Y en el mercado ustedes saben que existen diferentes tipos de agentes de cementación que ya lo conocemos, ¿no? Hablamos del fosfato de zinc, policarboxilato de zinc que ya no utilizamos en la actualidad y por eso que no vamos a hablar el día de hoy. Pero sí tenemos que conocerlo que era un material que existía, ¿no? Que era en realidad muy similar al ionómero de vidrio. Ha sido el primer material que ha logrado tener una adhesión específica a la estructura dentaria, ¿sí? Luego tenemos al ionómero de vidrio, ionómeros de vidrio modificado con resina, tenemos compómeros y los agentes cementantes de resina o cementos resinosos, ¿ya? A ver, veamos los materiales que todavía en la actualidad siguen utilizando o se siguen utilizando para la cementación, pero que utilizamos en casos muy específicos, ¿no? Muy poco, ¿ya? Por ejemplo, el fosfato de zinc, que es un material que tal vez todavía lo vamos a encontrar en algunos centros de salud, principalmente en el área rural, por el costo que tiene, ¿ya? Y tengo que saber cómo se utiliza este material y me imagino también que ya llevaron en segundo año en materiales dentales, pero lo vamos a recordar. El fosfato de zinc es un material que tiene alta resistencia a la compresión, es decir, tiene buenas propiedades mecánicas, ¿ya? Me da un buen tiempo para la manipulación del material, tiene una adecuada fluidez que me permite un escurrimiento del material perfecto y poder obtener un buen espesor de película del material que llegue a sellar esa interfase entre la estructura dentaria y la restauración, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de este material? ¿Por qué no lo utilizamos generalmente? Porque este material puede llegar a producir una injuria termoquímica. ¿Qué quiere decir eso? Que me puede llegar a producir una injuria pulpar, una alteración en la pulpar hasta irreversible, ¿sí? Debido a que este material es nocivo para la pulpa debido a su pH ácido que tiene y debido a la exotermia que se produce durante el fraguado. ¿Ya? Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Un momentito.
Otra de las desventajas es que puede haber disolución del material en la cavidad bucal, es decir, que no es un material insoluble, ¿no? Sino que puede ir degradándose frente a medios de humedad o líquidos y falta de adhesión a la estructura dentaria. No logramos ningún tipo de adhesión química o específica a la estructura dentaria. Cuando nosotros fijamos una restauración como, por ejemplo, una corona con este material a la estructura dentaria, la retención es netamente mecánica, ¿sí? Mecánica, ¿no? Porque no hay una adhesión específica. ¿Cómo se encuentra compuesto el fosfato de zinc? El polvo tiene 90% de óxido de zinc, 10% de óxido de magnesio, y luego tenemos óxido de sílica y aluminio. El líquido es ácido fosfórico, ¿sí? Ácido fosfórico, por eso es fosfato de zinc, ¿no? Ácido fosfórico. Este ácido fosfórico, como su nombre me dice, ácido, por eso tiene un pH bajo, ¿ya? Lo que me da un ácido que puede llegar a producir una injuria pulpar, ¿sí? Cuando nosotros realizamos la mezcla y ya empieza el proceso de fraguado, se empieza a producir calor en el material, a lo que llamamos exotermia. Esta exotermia, que es un aumento del calor, puede llegarme a producir una injuria térmica en la pulpa. Y este pH ácido que tiene por el ácido fosfórico puede llegar a producir una injuria química en la pulpa dentaria. Miren, este es el pH, 1.3 a 3.6, es bajo, ¿no es cierto? Y pHs bajos, mientras más bajo es, más ácido llegaría a ser el material. Por eso, este pH ácido que tiene y esta exotermia que se produce durante la mezcla y el fraguado me puede llegar a producir injuria termoquímica. Por eso una de las desventajas grandes del fosfato de zinc, principalmente cuando trabajamos con estructuras dentarias vitales. Entonces, pH ácido de 1.3 a 3.6, pero a las 24 horas, una vez que ya ha concluido todo el fraguado, el pH que en un inicio era ácido se vuelve ya un pH neutro, ¿ya? Y aquí hemos dicho que hay muchos que para que me salga más fluidito el material o para que me dé más tiempo, muchas veces aumentan la cantidad de líquido, ¿no es cierto? Lo que me va a disminuir las propiedades mecánicas, pero no solamente disminuye las propiedades mecánicas, en este caso, como es ácido fosfórico, mientras más fluido es mi material, es decir, más líquido tenga, el pH va a ser más bajo, quiere decir que va a ser más ácido. Las propiedades mecánicas dependen de la relación polvo-líquido. Nunca aumentemos más líquido si es que voy a utilizar este material y quiero que tenga buenas propiedades mecánicas, ¿no es cierto? Entonces hay que respetar relación polvo-líquido, ¿ya? La resistencia a la compresión más o menos es entre 40 y 140 megapascales. Solubilidad 24 horas después de que ya ha fraguado el material por completo, la solubilidad es entre 0.04 y 3.3%, que sí es prácticamente alto, ¿no? Tiempo de trabajo y de fraguado. Tiempo de trabajo de 3 a 6 minutos me da desde el momento del espatulado y de fraguado de 5 a 14 minutos. Es el tiempo que tengo que dejar que el material fragüe y en ese tiempo tiene que estar libre de saliva, de humedad, ¿no? Manipulación. Esto ya lo han llevado solamente para recordar cómo manipulo, cómo espatulo un cemento de fosfato de zinc. Agarro el polvo, siempre es mejor, no solamente en este material, en cualquier otro material, siempre es mejor cuando tenga el polvo y el líquido agitarlo el frasco para que pueda distribuirse de forma homogénea todos los componentes de mi material, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, está
agitando o mezclando el material, en este caso el frasco de polvo. Se pone una porción de acuerdo a las indicaciones que me da el fabricante, una gotita de líquido, en este caso del ácido fosfórico. Perdón. ¿Y qué hacemos? Dividimos en 4 o 6 porciones, ¿sí? Y cada porción espatulamos aproximadamente por 15 segundos. Es decir, que la mezcla nos va a dar en un total de entre 1 minuto, 1 minuto y medio. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar a otro material. Y este material sí es muy importante que conozcamos porque este material es tal vez uno de los que más estamos utilizando en la actualidad conjuntamente con los agentes cementantes de resina, ¿no? El ionómero de vidrio, tenemos que conocer al ionómero de vidrio. Como material de cementación estoy hablando, porque el ionómero de vidrio viene en diferentes tipos, ¿no es cierto? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Y no es utilizar cualquier material. El tipo 1 es el de cementación, ese es el que tengo que utilizar, porque el tipo 2 es de restauración y el tipo 3 es para base. No puedo mezclar, no puedo tener un tipo 1 de cementación y utilizarlo para una restauración o para base, o viceversa. No puedo utilizar uno que es tipo 3 para base, utilizar para cementación. No, ¿no? Entonces el tipo 1 es para cementación y es diferente en cuanto hasta el tamaño del grano del polvo, ¿ya? Difiere mucho. Aquí estamos viendo uno de la línea de Boco, el Merón, que es uno de los mejores materiales de cementación de ionómero de vidrio, ¿no? De la línea Boco. ¿Qué características tiene el ionómero de vidrio? Tiene adhesión química a la estructura dentaria. Hay una reacción química. Liberación de flúor, a diferencia, por ejemplo, del fosfato de zinc y de los otros materiales. Biocompatibilidad, ¿sí? Con la estructura dentaria, ¿ya? Composición química del ionómero de vidrio. Esto solamente igual para que recordemos un poquito. El ionómero de vidrio ya sabemos nosotros que viene en un frasco donde va a estar el polvo y en otro frasco donde se encuentra el líquido. Polvo, líquido. El polvo básicamente tiene partículas de vidrio, de flúor, aluminosilicato de calcio. Ese es uno de los componentes principales del polvo del ionómero de vidrio, ¿no? Partículas de vidrio, de flúor, aluminosilicato de calcio. Y luego vamos a tener también óxido de lantanio, estroncio, bario, óxido de zinc, ¿ya? Y en el líquido que tenemos, ácido poliacrílico. Ácido poliacrílico, luego también tenemos agua y ácido tartárico. Miren, este ácido poliacrílico está pintado o está con letras amarillas para que lo tomemos en cuenta, ¿ya? Este ácido poliacrílico es el que va a actuar con las partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio para formar ya ese vidrio cristalizado, ¿no? En el momento de la mezcla, entonces, lo que va a actuar es el ácido poliacrílico con las partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro donde vemos diferentes tipos de materiales, ¿no? Diferentes marcas de materiales de ionómero de vidrio de cementación. Y lo que quiero que comprendamos es que si bien en el polvo se encuentran las partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio y hemos dicho que en el líquido se encuentra principalmente el ácido poliacrílico, esto no siempre pasa en todas las líneas, ¿ya? En todas las marcas. ¿Por qué? El ácido poliacrílico en algunas marcas se encuentra incorporado en el polvo, ¿sí? Es decir, denme un minutito, por favor. Voy a pintar aquí. Este ácido poliacrílico que se encuentra en el líquido, cuando ustedes ven que el ácido poliacrílico se encuentra en el líquido,
¿sí? En el frasco del líquido. Este líquido es más denso, es más espeso, más viscoso. Y obviamente el tiempo que les va a durar va a ser menos, ¿no? No hay que dejar abierto para nada este frasco, tenemos que cerrarlo bien con la tapa que tiene, ¿ya? Como es muy viscoso, entonces tiende inclusive a quedarse una buena porción aquí al final, antes de terminar, ¿no? Porque ya es demasiado viscoso y se desecha esa parte viscosa y ya no se utiliza, ¿ya? Es por eso que hay algunas marcas que en vez de incorporarlo al líquido, este ácido poliacrílico se incorpora al mismo polvo. Se liofiliza el ácido poliacrílico, se lo vuelve en un estado sólido, liofilizado, se tritura y se incorpora al polvo, ¿no? Es decir, aquí se va a encontrar ya partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio y aparte de eso también vamos a encontrar el ácido poliacrílico que va a estar liofilizado y pulverizado. Es decir, que en el líquido ya no vamos a encontrar al ácido poliacrílico, solamente vamos a tener agua, ácido tartárico y otros componentes. Entonces, si ya no tiene el líquido el ácido poliacrílico, ¿qué sucede? Como solamente es agua, mi líquido va a ser muy fluido. Es básicamente agua, como su nombre me dice, ¿no es cierto? Como componente principal va a ser el agua, ¿sí? Entonces, mezclamos nosotros este líquido que tiene agua, mezclamos con el polvo y esta agua va a ir a actuar con este ácido poliacrílico, lo va a disolver y una vez que se encuentre disuelto, recién este ácido poliacrílico actúa con las partículas de vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio. ¿Ya? Entonces, es mejor en realidad que el ácido poliacrílico esté incorporado en el polvo. ¿Por qué? Porque me da un mayor tiempo de poder conservar mi material, ¿no? Y eso es lo que les estaba mostrando en la tablita, ya para que podamos ver la diferencia entre los diferentes ionómeros de vidrios en cuanto a las marcas, ¿no? Miren, por ejemplo, material Ketac-C, ¿sí? De la 3M, el Ketac de la 3M. Composición, polvo. ¿Qué tiene el polvo? Polvo de vidrio, ya hemos dicho que es fluoroaluminosilicato de calcio. El ácido poliacrílico, miren, está incorporado en el polvo, ¿no? Y pigmentos. El líquido que tiene, hemos dicho principalmente agua. Luego tiene ácido tartárico, agentes de conservación. Veamos otra línea, miren, de la línea de Boco, ¿no? Merón, el cemento de ionómero de vidrio, merón. Este merón, ¿qué tiene en el polvo? Igual, el vidrio de fluoroaluminosilicato de calcio. Miren, el ácido poliacrílico también está incorporado en el polvo, ¿no? Y pigmentos. El líquido, entonces, ¿qué tiene? Agua principalmente. Luego tenemos el ácido tartárico, iniciadores. Bien. Este otro, este es de la línea Luting y Lining Cement, de la GC, que es igual un material muy conocido y muy bueno. Pero en este caso, miren, polvo, fluoroaluminosilicato de calcio, ¿está bien? O de vidrio en este caso, y nada más. Y el líquido es el que va a tener agua, ya sabemos, y el ácido poliacrílico, miren, el ácido poliacrílico está en el líquido, ¿no es cierto? Y luego tiene también otros componentes. Pero si nos estamos dando cuenta, el ácido poliacrílico en este caso está incorporado en el líquido. Y en los otros dos casos, el ácido poliacrílico está incorporado en el polvo. Entonces, si ustedes compran de esta línea, de la línea Fuji, ya, GC, van a ver que su ionómero de vidrio tiene en el frasco donde se encuentra el líquido, ese líquido tiene una viscosidad mayor, es más denso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese material, ¿ya? Es muy bueno, pero obviamente no voy a poder conservar tanto tiempo y más si yo no tengo los cuidados, por ejemplo, de almacenamiento del material, ¿no? Bien, el ionómero de vidrio tiene la capacidad de adherirse, ¿no? A la estructura dentaria. Y tiene la capacidad de liberar flúor, inclusive después del fraguado.
En cuanto a las propiedades mecánicas, tiene una resistencia a la compresión entre 82 y 226 megapascales y después de 24 horas, que es donde ya termina el fraguado completo, ¿no? Ya tiene mayor resistencia, sí adquiere mayor resistencia. La adhesión se da gracias a los grupos carboxilos que tiene el ionómero, ¿ya? Estos grupos carboxilos tienen que estar presentes durante la cementación, porque si no hay grupos carboxilos libres en el material, no se logra esa adhesión. ¿Cómo me doy cuenta que hay grupos carboxilos libres? Cuando yo vea el material brilloso. Si el material se encuentra brilloso, entonces quiere decir que hay grupos carboxilos libres que están listos para poder interactuar con la estructura dentaria y asegurarnos una adhesión. Si ya el material está opaco, ¿no? Ya no puedo utilizar ese material porque ya no hay grupos carboxilos libres. Por lo tanto, no va a haber una adhesión hacia la estructura dental, ¿sí? Y para lograr una mejor adhesión del material, inclusive muchos recomiendan, ¿no? Utilizar un ácido poliacrílico como acondicionamiento, ¿sí? Así como utilizamos el ácido fosfórico cuando hacemos una adhesión de resina. Entonces, para utilizar el ionómero, para poder mejorar esa adhesión, aconsejan utilizar ácido poliacrílico entre el 10 y el 40% durante 10 a 15 segundos, cosa que no lo hacemos. Son muy pocos los materiales que vienen acompañados de un ácido poliacrílico en esta concentración para poder acondicionar, ¿ya? Solubilidad, lastimosamente tiene alta solubilidad, principalmente antes de las 24 horas, donde no ha concluido el fraguado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Tiempo de trabajo y de fraguado, esto siempre igual les voy preguntando, ¿no? Es menor que el fosfato de zinc, ¿sí? Menor que el fosfato de zinc. El tiempo de trabajo que tengo es entre 3 a 5 minutos, es decir, desde que comienza la mezcla, llevar el material a la estructura dentaria, llevar mi restauración indirecta, mi corona, entonces tengo entre 3 a 5 minutos. Y el tiempo de fraguado entre 5 a 9 minutos mínimo, ya mínimo. ¿Sí? Lo ideal es que hagan fraguar 7 minutos, hasta 9 minutos puede llegar a fraguar el material. ¿Qué quiere decir? Esto es como un fraguado inicial, porque el fraguado final hemos dicho que se da después de las 24 horas, ¿ya? Pero en este tiempo, no debe llegar agua, no debe llegar saliva. Entonces, al momento de la cementación es importante tomar en cuenta el fraguado de mi material. No es llevar el material a mi restauración indirecta, fijar mi restauración indirecta en la estructura dentaria, dejar un minutito, 2 minutitos, ya, listo, cierre la boca, enjuague con agua y vamos a hacer ajuste de oclusión. No, hay que darle el tiempo necesario para que este material pueda reaccionar de forma química, que haya una reacción ácido-base y pueda llegar a consolidarse y a formar el fraguado, o a tener el fraguado necesario del material, ¿no? Para que logremos las propiedades mecánicas ideales. ¿Listo? Espesor de la película y viscosidad. Esta mezcla me da una buena viscosidad, porque cuando nosotros asentamos la restauración, ¿ya? Este espacio que va a haber entre mi restauración y mi estructura dentaria debería ser 25 micrómetros máximo. No debería haber mayor espacio. Y este material sí llega a escurrirse y formar esa película de 25 micrómetros, ¿no? La manipulación, ¿cómo mezclamos este material? Tengo que leer las instrucciones del fabricante. Si, por ejemplo, el ácido poliacrílico está incorporado en el líquido, es decir, ese líquido va a ser más viscoso. Entonces, tal vez el fabricante me dice, necesitamos 2 gotas por una cucharilla, ¿no? Ahora, si el ácido poliacrílico se encuentra incorporado en el polvo y el líquido básicamente es agua, seguramente el fabricante me va a decir, es una cucharilla de polvo por una gota de líquido. Entonces, mucho depende de la composición de mi material, ¿ya? Del líquido. Y yo tengo que leer las instrucciones que me da el fabricante,
¿no? Si me dice una cucharilla por un líquido, por una gota de líquido, perfecto. Si me dice una cucharilla por 2 gotas de líquido, perfecto. Tengo que leer las instrucciones. ¿Está bien? Cuando lo hacemos de forma manual, siempre hay riesgos de que podamos alterar esa relación polvo-líquido. Por eso, esto como para conocimiento general, tienen que saber que hay cápsulas también, ¿no? Pero para estas cápsulas necesito igual, no tengo aquí la imagen, necesito esas máquinas que son mezcladoras, las que se utilizaba antes para las cápsulas igual de amalgama. Son las mismas, ¿no? Entonces se necesitan esas maquinitas donde, miren, aquí esta cápsula tiene una membranita aquí, donde está dividiendo el polvo y el líquido, pero el polvo y el líquido están en una relación o en una proporción ideal, perfecta. Entonces, cuando se pone en la máquina, esto se presiona, rompe esa membranita y comienza la vibración para realizar la mezcla, ¿no? Entonces, si bien nosotros no podemos hacer eso en clínica porque no tenemos esas cápsulas, no tenemos esa máquina mezcladora, entonces lo hacemos de forma manual, pero sí tengo que tomar en cuenta que voy a leer las instrucciones del fabricante, ¿no? Y esto igual siempre les pregunto en clínica, los que ya han pasado clínica ya saben, ¿cuánto tiempo de espatulado realizo en el ionómero de vidrio? Tengo que conocer mi material, el material que voy a utilizar. No puedo mezclar al cálculo o lo que yo crea que es, no. Tiene un tiempo de espatulado, tiene un tiempo de fraguado, ¿ya? Tiene una consistencia indicada para la cementación, un aspecto que tiene que tener mi material. Entonces, una vez que ya he leído las instrucciones, saco el material, coloco la proporción que me indica de polvo y de líquido y luego tengo que hacer la mezcla entre 30 a 40 segundos máximo, ¿sí? Entonces dividimos el material en 3 partes, ¿ya? Y cada parte llevamos 10 segundos, ¿no? Y espatulamos. Lo ideal es que el material tenga una consistencia semifluida, pero lo más importante aquí tengo que ver que el aspecto de mi material sea brilloso. Eso es importante. Ya hemos dicho que este brillo me indica grupos carboxilos libres que están listos para poder adherirse a la estructura dentaria, ¿no? Si yo ya veo que el material se encuentra opaco, ya no lo utilizaremos, ¿sí? Tenemos que desechar ese material, ¿ya? Siempre es mejor tratar de espatular el ionómero de vidrio, como es de su conocimiento, con espátulas de plástico, ¿no? Mal llamados plásticos, ¿ya? Y no con espátulas de metal, porque como tiene partículas de vidrio, esas partículas de vidrio corroen en cierto grado al metal, ¿no? Y es como si lo estuviera limando, ¿sí? Como si lo estuviéramos raspando y esas partículas de metal de mi espátula pueden llegar a incorporarse a mi mezcla. Entonces, por eso siempre se sugiere mezclar con ese tipo de espátulas, ¿ya? Bien, esto vamos a continuar la siguiente clase que nos corresponda. Vamos a hablar de los ionómeros de vidrios, pero de los ionómeros de vidrios modificados con resina. Cualquier consulta, ustedes ya saben, pueden escribir al WhatsApp, al grupo que tenemos de Classroom también. Voy a estar atenta, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.